Ah, y hablando de darle la vuelta al mundo, seguro que todo el mundo piensa enseguida en parir un TikTok flamante o en hacer magia para curar algún cáncer milagroso, ¿verdad? Pues fíjate, últimamente, yendo a la escuela de la vida, me he dado cuenta de una cosa. Si quieres poner el mundo patas arriba, tienes que meter las narices en política. Porque una vez que tienes las riendas del gobierno, puedes ordenar a todo el sistema de salud que se rompa la cabeza, investigando una cura para el cáncer, o incluso, sin piedad, mandar a todos los pacientes de cáncer al olvido. Si te pasas la vida soñando con ideales grandiosos, queriendo salvar a la humanidad para que la vida florezca más, pero el poder de vida o muerte no está en tus manos, pues solo eres un soñador. Y hablando del pez gordo más poderoso del mundo ahora mismo, ese tiene que ser Donald Trump. ¿Quién si no? El poder aquí es que él puede apretar un botón y hacer desaparecer a todo el mundo en un santiamén. Y desde que Donald Trump subió al trono como la persona más poderosa del mundo por segunda vez, es decir, en 2025, todo este mundo se ha vuelto un caos total, como un mercado en ruinas. Y hoy vamos a cotillear un poco, para ver cómo este mundo se ha ido al traste durante el segundo mandato de Donald Trump. Y un pequeño recordatorio es que solo lleva un año en el cargo, contando desde este segundo mandato. Ah, y un pequeño detalle más. Toda la información que se viene la he cocinado y recolectado de 1001 fuentes, además de mi experiencia a sangre y fuego y mis charlatanerías personales. Así que, si hay algún pequeño error, por favor, no duden en avisarme en los comentarios de abajo. Venga, a darle caña. Antiguamente, Estados Unidos solía hacer de sheriff y árbitro del mundo, creando una imagen de manso como un cordero, muy ejemplar y civilizado. Pero si detrás escondían alguna pistola, eso ya no lo sé. Y así, por fuera, eran demócratas a tope, la mar de bien. Pero en 2025, Donald Trump soltó una frase lapidaria. No, aquí no jugamos así. Y él le subió el volumen al capitalismo estadounidense al máximo nivel. Quien traía dinero era mimado, la prioridad número 1. Y al que no le aportaba beneficios, él lo exprimía hasta la médula, hasta que se viera obligado a hacer lo que él quería. Ahora, la diplomacia se juega más como un regateo de compraventa que como una colaboración de apretón de manos. Y Estados Unidos se ha transformado de un modelo de gobierno en una corporación multinacional gigantesca. El mundo entero se ha convertido en un mercado, y en ese mercado hay socios comerciales, competidores, productos de importación, productos de exportación, de todo. Desde dentro de casa hasta fuera del callejón, todo gira únicamente en torno al beneficio. Entonces, aquí surge una pregunta enorme. ¿Por qué el coco de Trump juega así? Según mi investigación, hay dos razones válidas. Una es su personalidad, y la otra es el deseo de Estados Unidos. El estilo de Donald Trump siempre ha sido el de un comerciante de pura cepa. Todo lo que hace tiene que medir y calcular las ganancias hasta el último céntimo. Él es un hombre de negocios, así que saltar a la política es como ir a hacer negocios. Lo que dé dinero, él lo hace. Las relaciones con otros países, eso es solo un elemento más en la hoja de cálculo de los negocios. No hay hermandad que valga. Cualquier cosa que genere dinero, que cree buenos empleos, él la prioriza por encima de todo. ¿Y qué hay de esas cosas lejanas, como la imagen nacional o las relaciones diplomáticas? Él dice: cuando haya pasta gansa, entonces a gastar a manos llenas. Pero lo más importante es la situación actual de Estados Unidos, que les obliga a aceptar a un presidente de ese tipo. Actualmente, la sociedad estadounidense está dividida en facciones de forma brutal. En otras palabras, los estadounidenses están partidos en bandos y haciendo mucho ruido. Estas dos facciones se odian como perros y gatos. Incluso dentro de las familias se evitan e incluso se lían a golpes hasta romperse la cabeza solo por diferencias de opinión política. Y en este momento candente, si un líder intenta soltar eslóganes y contentar a todo el mundo, solo va a comer mierda. Hay que elegir bando y luchar. Y la mejor manera de sobrevivir con éxito es lanzar decisiones rápidas y contundentes, que claramente beneficien a tu equipo de apoyo. Y por eso nace la mentalidad pragmática de, primero, a pillar lo que dé beneficio inmediato, y lo del futuro ya se verá. Que tu padre solo está en el cargo 4 años, ¿qué más da? Otro punto a destacar es que los estadounidenses también están perdiendo la fe en los mandamases del gobierno desde hace mucho tiempo. En el escenario político estadounidense, solo hay señores políticos que hablan con florituras, con ideales que suenan a música celestial, pero al final, la gente de a pie sigue sufriendo. La brecha entre ricos y pobres no hace más que ensancharse,
En este momento, el pueblo estadounidense anhela un líder rompedor que se oponga a las viejas costumbres. Habla sin pelos en la lengua, sin adornos, incluso soltando alguna que otra perla un poco vasta, y aún así, la gente se siente extrañamente tranquila. Vaya que sí funciona. Aunque se sabe de sobra que al llegar al poder siempre se prioriza a los peces gordos, la gente sigue anhelando un héroe así para traer un aire fresco. Y ojo, que parece que el viento ha cambiado de dirección de verdad. Por no hablar de que ahora Estados Unidos está en una pelea de perros súper intensa con China y Rusia. Así que las reglas del juego también tienen que cambiar, volviéndose más pragmáticas. Que cada uno se busque la vida y se preocupe primero por su propio bolsillo. En resumen, nuestro amigo Trump apareció justo en el momento perfecto, en el lugar perfecto y con la gente perfecta. Como si Estados Unidos estuviera sediento de alguien como él. Y así, por arte de magia, llegó al poder. Ahora vamos a desmenuzar qué hizo una vez que se sentó en la silla caliente. Entonces, en esta segunda ronda, ¿qué truco sacó Trump de la chistera? Desde los primeros días empezó a bombardear con nuevas políticas sin parar, como si fuera spam. Así, a bote pronto, solo hasta principios de marzo de 2026, la Casa Blanca ya había soltado 244 órdenes ejecutivas, 58 memorandos y 133 proclamas. Ahí es nada. Solo en 2025, 225 órdenes ejecutivas fueron selladas en un santiamén. Esta cifra es sin precedentes desde los tiempos de Roosevelt en 1933. Y lo más curioso es que cada orden, una vez firmada, entraba en vigor al instante. Es decir, ley recién salida del horno. Así que a ponerse las pilas de inmediato, colegas. Todo el mundo tuvo que dar vueltas como una peonza para complacer la visión de Donald Trump. Entonces, ¿qué era exactamente esa gran visión? Primero, hay que mencionar una obra maestra llamada OVA, siglas de One Big Beautiful Act, un gran y hermoso acto. Solo con el nombre ya suena a algo enorme y fabuloso. Esta es una ley mastodóntica, de 870 páginas, con un contenido escandaloso. El Estado ya no bombeará dinero a mansalva. En su lugar, repartirá dinero en mano para que la gente lo gaste a sus anchas. Por ejemplo, las propinas, o sea, el dinero extra que los clientes regalan al servicio, además del sueldo fijo y las horas extras, quedarán libres de impuestos federales. ¿A qué suena a música celestial? Cada céntimo que ganes te lo embolsas enterito, sin tener que pasar por caja para el gobierno. Gracias a la bendición de esta ley, Trump presume de que unos 26 millones de personas podrán quedarse con una media de $1,400 extra al año. Y eso no es todo. Las familias con niños pequeños también saldrán mucho más beneficiadas. Cualquier bebé que llegue al mundo entre 2025 y 2028 ya tiene guardados $1,000 en una cuenta de ahorro a largo plazo. Esta cuenta es como una hucha para el futuro y encima con tratamiento especial de ventajas fiscales. Pero espera, que hay más. El crédito fiscal por cada pequeñín se dispara hasta los $2,200. O sea, imagínate que tienes 2 retoños y en teoría deberías soltar $5,000 en impuestos sobre tus ingresos. Pues ahora solo tienes que rascarte el bolsillo con $600, porque ya te lo han descontado todo todito. Ah, y por si fuera poco, unos 51 millones de abuelitos también quedan exentos de impuestos por los ingresos extra que ganen aparte de su pensión. En resumen, el gobierno ya no saquea el dinero de la gente, sino que incluso reparte dinero para que la gente lo gaste. ¿No suena esto a paraíso terrenal? ¿A una gozada total? Pero claro, el dinero no crece de los árboles, ¿verdad? Si ya repartió a la gente y no recupera, de algún otro sitio tendrá que sacarlo. Seguro que algún pez gordo dirá, pero si Estados Unidos puede imprimir dinero, ¿por qué no imprime a lo loco y listo? Pero si imprimes dinero a lo tonto, la inflación se pone bailada al instante. Así que seguro que este truco no lo han sacado todavía. Ahora mismo están sacando las tripas de otras fuentes. Y ese otro sitio en concreto son áreas como la sanidad. El presupuesto de Medicare, ese salvavidas de seguro médico para los pobres, ha sido recortado un 12%. Esto significa que hasta 11 millones de pacientes se quedarán con la miel en los labios sin dinero para ir al hospital. Por no hablar de que las ayudas para coches eléctricos y energías limpias, o sea, esas fuentes que contaminan menos como la solar o la eólica, también han sido sentenciadas a muerte sin piedad. En resumen, este capo, Trump, juega bastante a lo práctico,
Primero, contenta a la gente con lo que necesita a corto plazo y luego ya recorta en cosas más lejanas, como la salud y el medio ambiente. Después, este mandamás también metió mano en el mercado inmobiliario. Para los jóvenes en Estados Unidos, soñar con comprar una casa era más difícil que subir al cielo. Así que a principios de 2026 se emitió una orden recién salida del horno para frenar a esos grandes tiburones que se dedicaban a la especulación inmobiliaria. Más concretamente, esos magnates con mucha pasta ya no podrán pedir prestado dinero del Estado para acaparar viviendas unifamiliares. Antes, en Estados Unidos, había un truquillo. Los jugadores con mucho peso y mucha pasta podían pedir préstamos enormes con el aval del gobierno. O sea, que pedían prestados sin problema, porque al final el gran papagobierno lo cubría todo. Y usaban ese dinero para acaparar casas, esperar a que los precios se dispararan y luego hacerse de oro. Estos magnates con tanto dinero y tantos contactos se hicieron con un montón de casas a precios de ganga. Y claro, al acaparar tanto, los precios de las viviendas se dispararon como cohetes. Si la demanda se dispara, los precios no van a quedarse quietos, ¿verdad? Al final, los estadounidenses se quedaban con las ganas, mirando casas que no podían comprar porque los precios estaban por las nubes. Menos mal que salió esta jugada. Ojalá enfríe el mercado y ayude a los que quieren comprar su casita a respirar un poco mejor. Y eso no es todo. Ahora los estadounidenses pueden sacar dinero de sus fondos de jubilación para comprar casas sin miedo a multas. En Estados Unidos tienen ese fondo 401k, que es como una hucha para cuando uno se hace viejito. Exacto, ese fondo de jubilación milagroso. Si metes dinero ahí y ganas, te olvidas de los impuestos, o al menos los pospones. Porque si lo sacas antes de tiempo, te clavan un 10% de multa, y encima tienes que pagar impuestos. Pues mira, gracias a esta nueva política, los estadounidenses pueden sacar su dinerito para comprar casa con más tranquilidad. Suena lógico, ¿no? Como si les abrían el camino a los jóvenes para tener su propio nidito antes. Pero la verdad, esta jugada solo rasca donde pica. Es decir, solo resuelve el tema de la pasta para los que quieren comprar casa. Pero es que el asunto de la vivienda, es un problema de oferta y demanda. Ahora todo el mundo tiene más dinero para comprar. O sea, la demanda sube como la espuma. Pero no están saliendo casas nuevas de la nada. La oferta sigue igualita. Así que los precios de las casas tuvieron otra oportunidad para volar aún más alto. Los economistas ya se susurraban que los precios subirían vertiginosamente. ¿Quién iba a decir que los compradores, que pensaban que era un chollo, acabarían rascándose el bolsillo más que nunca? Y lo de sacar el dinero de la jubilación para comprar casa, ojo, no vaya a ser que de viejitos, con las piernas flojas y las manos temblorosas, no puedan trabajar y se queden con las manos vacías. Y si se quedan sin dinero, ¿les dirán que vendan la casa para comer? ¿Y dónde vivirán después de venderla? En resumen, otra jugada de pan para hoy, hambre para mañana, que no va a salir. Una vez resuelto el tema del dinero y los bienes raíces, Donald Trump se puso a meter mano en la maquinaria estatal. Creó el DOJ, que por lo que se oye es como una especie de agencia de auditoría gubernamental. Parece que se llamaba algo así como Agencia de Gestión de la Eficiencia Estatal. Y su objetivo era recortar todas esas cosas superfluas e innecesarias. La ambición de esta agencia era ahorrar nada menos que $2 billones del presupuesto de Estados Unidos. Y su estrategia era obligar a los funcionarios federales de Estados Unidos a demostrar que su trabajo era necesario. El que no pudiera demostrarlo, pues a la calle. El resultado fue una purga de personal a lo grande. Más de 317,000 personas tuvieron que hacer las maletas y abandonar el sistema. De ellos, unos 60,000 desaparecieron de golpe. Y a los 24,000 que estaban en periodo de prueba, también les cortaron el contrato sin más. La idea del DOJ era deshacerse de todos los vagos e incompetentes, y luego subir el sueldo y los beneficios a los que se quedaran. Así, se ahorraba un montón de dinero y se tenía una maquinaria más eficiente. Pero ¿quién iba a decir que la vida no es un cuento de hadas? Porque cuando se redujo tan drásticamente el número de trabajadores, todo el sistema empezó a enfermar. Muchos servicios públicos se volvieron lentos o se atascaron. Claro, por falta de personal. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Resulta que esa gente no sobraba tanto. Servicios como la emisión de seguros, la asistencia médica o la resolución de quejas simplemente se paralizaron. En las oficinas de seguridad social, donde se gestionan subsidios y seguros para la gente tenía que hacer colas interminables. Los hospitales públicos, que ya estaban saturados, ahora estaban aún más asfixiados. Los canales para recibir quejas de los consumidores quedaron prácticamente abandonados, dando vía libre a los estafadores para acampar a sus anchas. Luego, en el Ministerio de Agricultura, por falta de personal, nadie se encargó de la gripe aviar.
Así que la epidemia se extendió sin control. Pollos y patos murieron a montones. La oferta bajó, pero la demanda siguió igual. Y los precios de estos productos se dispararon. Ni siquiera la agencia de inteligencia de la CIA se libró de las consecuencias de los recortes. Un empleado, por la sobrecarga de trabajo, se equivocó al escribir un correo, y la información clasificada voló directamente a Rusia y China. Pero pensándolo bien, a pesar de los pequeños problemillas, al menos se ahorró un montón de pasta, ¿verdad? Pues la respuesta es no. Al principio, la idea era ahorrar 2 billones de dólares, pero luego la cosa se fue al garete y bajó a solo 1 billón. Y al final, esa cifra se encogió hasta quedarse en unos míseros 150,000 millones. Y parece que ese objetivo nunca llegó a buen puerto. Mientras tanto, el gobierno seguía derrochando dinero como si no hubiera un mañana, incluso más generoso que antes. En resumen, la idea inicial era simplificar y ahorrar, pero la forma en que se implementó fue tan rápida como un rayo y tan fuerte como un huracán, dejando a todo el sistema en shock total. Incluso el ONAS, nombrado personalmente por Trump como ministro de este departamento, tuvo que exclamar: "Esto es una pérdida de tiempo y no lleva a ninguna parte". Y añadió: "Si lo hubiera sabido, me habría vuelto a Tesla. Ganar dinero es mucho más fácil allí". Y con una serie de shocks como estos, la economía estadounidense empezó a recibir golpes sin parar. Para 2026, los indicadores económicos empezaron a jadear claramente. Solo en febrero de ese año, Estados Unidos perdió unos 92,000 empleos y la tasa de desempleo se disparó al 4,4%. Y como un invitado no deseado, la inflación también hizo su reaparición. Y hablando de inflación, hay que mencionar la inflación subyacente, ese índice que la gente ignora a propósito los precios de los alimentos y la energía, porque bailan demasiado. Solo en enero subió un ligero 0,4%. Calculando todo el año, la inflación subyacente se sitúa cómodamente en el 3,1%. La causa principal de este embrollo viene de los líos mencionados, sumado a una política arancelaria difícil de tragar. Cada vez que suben los impuestos, las empresas ponen cara de pocos amigos, porque tienen que rascarse más el bolsillo para importar. Y por supuesto, ese costo extra se envía por mensajería urgente al bolsillo del consumidor, subiendo los precios de venta. Así de simple. Por eso lo llaman impuesto oculto. La gente no paga directamente ni un céntimo al gobierno, pero aún así tiene que doblar el lomo para pagar a través de los precios de los bienes que no paran de subir. Se estima que solo en 2025 los aranceles sacaron a cada hogar estadounidense unos $1,000 adicionales en gastos de vida. Un golpe duro para el bolsillo. Y después de 2016, se pronostica que esta cifra dolorosa para el bolsillo bailará otros $600 más. Algunos sectores como el mobiliario, los alimentos enlatados o los productos que usan aluminio y acero fueron gravados hasta con un 50%. Incluso una taza de café importado se volvió más cara porque los costos de los insumos no paraban de escalar. Y por si fuera poco, de repente se echó más leña al fuego con el rifirrafe con Irán, afectando gravemente el suministro de petróleo. Así, el precio de la gasolina, que estaba por debajo de los $3 por galón, de repente se disparó hasta los $3,5 en solo unas pocas semanas. Y si la gasolina sube, los costos de transporte también pegan un salto. Y así, los precios de los bienes volvieron a escalar una vez más. La economía en ese momento estaba realmente entre la espada y la pared, recibiendo un doble golpe. Uno por las políticas internas y otro por las fluctuaciones de locura del exterior. Y al final, quienes tuvieron que soportar todas las consecuencias fueron, como siempre, los ciudadanos estadounidenses de a pie. Y hablando de aranceles, nuestro amigo Trump una vez declaró con gran pompa que arancel era la palabra más hermosa del diccionario. Como ya se adelantó, los aranceles son un golpe directo a las importaciones, con el noble propósito de hacer que los productos extranjeros sean tan caros que duela, para que la gente vuelva a apoyarlo de casa. Y listo. En 2025, Estados Unidos lanzó la jugada de aumentar los impuestos de forma extremadamente contundente, gravando a casi todo el mundo. La tasa impositiva promedio de repente se disparó, de alrededor del 2,3% a más del 10%. Es decir, un aumento de 4 veces y media, ni más ni menos. Y gracias a esta jugada, el gobierno se embolsó una buena cantidad, unos 209,000 millones de dólares. Pero había un pequeño gran detalle. Estados Unidos seguía sacando la cartera para comprar más productos del extranjero de lo que vendía. Ojo, en pocas palabras, el dinero salía más de lo que entraba en el bolsillo. Y para tapar este agujero, Trump sacó a relucir una ley llamada IEPA,
Esta ley era tan poderosa que permitía al presidente actuar a sus anchas en situaciones de emergencia, sin necesidad de pedir permiso al Congreso. Pero en febrero de 2026, la Corte Suprema frenó en seco esta orden, declarando rotundamente que estaba totalmente prohibido usar esta ley para imponer impuestos a gran escala. Así que, cuando fue detenido en seco, ¿qué hizo Trump? Pues este mandamás cambió de estrategia, y concretamente sacó a relucir otra ley de 1974, según la cual podían imponer un impuesto temporal del 10% durante 150 días. Y estos días de oro fueron precisamente el tiempo para ganar tiempo y preparar la siguiente jugada. ¿Y cuál fue esa siguiente jugada? Pues que Estados Unidos abrió una serie de investigaciones masivas. Cualquiera que fuera sospechoso de jugar sucio en el comercio era inmediatamente puesto en la lista negra. Para marzo de 2016 ya hubo 2 grandes redadas. Una redada se dirigió directamente a 16 economías acusadas de sobreproducción. La otra apuntó a unos 60 países relacionados con el problema del trabajo forzoso. En resumen, casi toda la cadena de suministro global sería examinada hasta el último detalle. Se rumorea que Vietnam ha caído en gracia a los peces gordos de la manufactura. Resulta que muchas empresas le han dado la patada a China y se han ido en manada a Vietnam para producir bienes y exportarlos directamente a Estados Unidos. Así, las exportaciones vietnamitas se han disparado como un cohete. A principios de 2016, nuestras exportaciones a Estados Unidos pegaron un brinco del 53%, mientras que los productos chinos se fueron cuesta abajo sin frenos un 46%. Vietnam vendió mucho más a Estados Unidos de lo que compró, así que nos embolsamos la friolera de $134,000 millones. Pero resulta que tanto dinero se convirtió en un problemón. Estados Unidos vio estas cifras y de repente les dio mala espina. Así que empezaron a olerse algo raro, sospechando que los productos chinos se estaban colando por la puerta trasera de Vietnam para entrar en su mercado. En pocas palabras, producían a tope en China, luego solo tenían que traerlo a Vietnam y pegarle la etiqueta de hecho en Vietnam para que quedara chulo. Y si los pillan con las manos en la masa, Vietnam se comería un impuesto de los que te dejan sin aliento. Si los impuestos son altos, los productos se encarecen, se quedan criando telarañas, y los pedidos corren el riesgo de evaporarse o quedarse esperando con el cuello estirado. Los productos exportados a Estados Unidos serían examinados con lupa, y si no se puede probar su origen, los mandarían de vuelta a casa de una patada. Pero lo más aterrador es que el flujo de inversión extranjera podría desaparecer sin dejar rastro. Así que muchas empresas podrían hacer las maletas y se irían a otro país, como India, Indonesia o México. Para evitar eso, Vietnam optó por negociar, bajando la tensión al prometer comprar más productos estadounidenses, que si aviones, que si gas natural licuado, pero aún así, estas cifras no le hacen ni cosquillas a esos $134,000 millones. A largo plazo, Vietnam no tendrá más remedio que transformarse de pies a cabeza, apretar las tuercas en la gestión del origen de los productos, valerse más por sí mismo en cuanto a materias primas y meterse en fases más guays y de mayor valor. Y si uno se queda solo con la manufactura, es fácil que te dé un estornudo o un resfriado. Eso en cuanto a comercio. Políticamente, Donald Trump sigue siendo un gallito de pelea, ni de lejos tan elegante o democrático como sus predecesores. A esta forma de actuar, muchos le han puesto el apodo cariñoso de Donro, para echar unas risas. En pocas palabras, Estados Unidos se cree el ombligo del mundo y quiere ser el dueño de la pelota en todos los partidos. Y esta mentalidad de somos los mejores la tienen desde 1823. En aquel entonces, Estados Unidos declaró a bombo y platillo: esta región de América es nuestro patio trasero particular. Prohibido el paso a cualquiera que se acerque. Países como Venezuela, Cuba o Panamá, esos son el patio trasero de Estados Unidos de toda la vida. Y a lo largo de la historia, Estados Unidos ha metido las narices en esta región un sinfín de veces. Antiguamente, desde 1823, se le llamaba la clásica doctrina Monroe. Ahora, la gente la llama la nueva versión de la doctrina Donroe. La diferencia es que ya no se digna a quedarse en el patiecito trasero, sino que aplica esta mentalidad a todo el planeta. Ahora, Estados Unidos ya no se molesta en jugar según las reglas comunes. Declararon sin pelos en la lengua: como somos los fuertes, os apretamos, y por mucho que hagáis, tendréis que ceder. El ejemplo más claro es Groenlandia, una isla danesa con una población de poco más de 50,000 almas. Pero qué ubicación de oro, cerca del Ártico con recursos para aburrir. Trump expresó abiertamente su deseo de echarle el guante a esta isla, pero Dinamarca se negó en redondo. Así que Estados Unidos empezó a hacer de las suyas para presionar,
amenazando con clavar un impuesto del 25% a los productos europeos. Incluso insinuó el uso de la fuerza. Europa reaccionó con una bofetada en la cara. La gente se echó a la calle, a manifestarse a lo grande, y la OTAN cedió entre la espada y la pared. Al final, Dinamarca y varios países aliados tuvieron que enviar tropas al Ártico para prevenir cualquier susto. E incluso llegaron a considerar a Estados Unidos, un aliado cercano, como una amenaza para su seguridad. Y aún así, para 2026, ambas partes se sentaron en Davos para charlar amistosamente. Al final, Estados Unidos no pudo comprar Groenlandia, pero aún así se coló para tener derecho a participar en la explotación de recursos y montar su chiringuito militar allí. En resumen, se ve a leguas la jugada de Donald Trump. Primero, presiona al oponente hasta dejarlo con la cara larga, como si fuera un natón. Luego, aprieta aún más las tuercas para obligarlos a encontrar una salida lo más cómoda y menos dolorosa posible. Pero el resultado siempre se inclina a favor de Estados Unidos, y luego Estados Unidos cierra un trato jugoso para sí mismo. En general, es un estilo de negociación de lo más bananero. Y a nivel nacional, en otros asuntos internacionales, Donald Trump es pragmático hasta el punto de ser insoportable. A este tipo solo le importa qué pedazo de propiedad o qué recursos puede pillar después de la pelea. Los asuntos humanitarios no le importan un pimiento. La prueba más contundente está en Gaza. Esta guerra se ha arrastrado durante 2 años y más de 71,000 palestinos han estirado la pata. Cerca del 90% de las construcciones se han convertido en escombros. Gaza casi se ha transformado en un campo de batalla desolado. En ese momento, Estados Unidos sacó de la chistera un plan de 20 puntos para resolverlo todo sin problemas. Por ejemplo, la liberación de rehenes, soltar a unos 1,700 colegas que están cumpliendo condena, establecer zonas seguras para abastecer comida, medicinas y luego retirar las tropas poco a poco. La verdad es que esto suena bastante bien, ¿no? Pero la cosa se pone interesante después. En lugar de devolver el poder al pueblo palestino, Estados Unidos decidió convertir Gaza en un proyecto económico de lo más jugoso. Según el grandioso diseño presentado en Davos 26, Gaza se transformará en un Dubái versión Oriente Medio. Se espera que broten casi 180 rascacielos, junto con resorts de playa de lujo, zonas industriales de primera y hasta un aeropuerto reluciente. En resumen, toda la región se convertirá en un centro económico bullicioso y multimillonario. Para manejar este tinglado, formarán un consejo de vacas sagradas, compuesto por políticos y magnates occidentales con bolsillos bien llenos. Bajo su mando, habrá un equipo de expertos que lo operará de la A a la Z. Sin embargo, los palestinos ni pío, ni voz ni voto, ni se les permite acercarse a la mesa de negociaciones. Y este es el punto que más hace hervir la sangre, porque si se construye de una manera tan pija, el costo de vida se disparará hasta las nubes. Así que, ¿cómo van a poder los palestinos locales permitirse quedarse? Al final, simplemente se convertirán en personas sin hogar. En general, visto en su conjunto, esta jugada es idéntica a un proyecto inmobiliario encubierto, ni más ni menos. Solo hay que esperar a que terminen las peleas y la inestabilidad, para que el pez gordo entre a parcelar y vender terrenos, construyendo casas de lujo para forrarse. Y hablando de ponerse manos a la obra, en el periodo 2025-2026, Estados Unidos también tiene una serie de operaciones a gran escala. En Venezuela enviaron buques de guerra hasta el Caribe, y los drones no paraban de merodear por el cielo todo el día. Los petroleros eran acechados y luego cazados. El gobierno venezolano fue etiquetado de terrorista al instante. El clímax llegó el 1 de enero de 2026, cuando más de 150 aviones arrasaron simultáneamente los sistemas de defensa aérea, dejando sin electricidad todo el Mar del Norte. Caracas quedó oscura como boca de lobo. Después, las fuerzas especiales irrumpieron directamente en el Palacio Presidencial, capturaron al presidente y a su esposa y los escoltaron a Estados Unidos para procesarlos. Una vez hecho esto, Estados Unidos relajó las sanciones, abriendo de par en par las puertas del petróleo para que las empresas se lanzaran a despedazarlo. En Irán, a finales de 2016, la cosa también empezó a calentarse. El día 28 de ese mes, Estados Unidos e Israel entraron en acción sin pensárselo 2 veces. Solo en las primeras 12 horas, casi 900 ataques aéreos cayeron directamente sobre las cabezas de los altos mandos. Irán no se quedó atrás y contraatacó disparando miles de misiles y drones contra las bases estadounidenses dispersas por todo Oriente Medio. Luego, bloquearon el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y así, el suministro de petróleo se atascó al instante. El precio del petróleo se disparó por encima de los $100
y el de la gasolina también se puso a bailar. La bolsa se tambaleó y todo se encareció. Y luego Estados Unidos también cortó el suministro de petróleo a Cuba, dejando la isla a oscuras durante varios días seguidos, hasta hoy. ¿Quién sabe cuándo volverá la electricidad? Esto demuestra que Estados Unidos es extremadamente guerrero, listo para pasar a la acción con la fuerza, y no es solo un coco que habla por hablar, que solo sabe gritar e imponer aranceles, sino que está dispuesto a jugarse la muerte. Y todo lo que ha sucedido durante el último año ha revelado una verdad bastante clara. El mundo ya no juega limpio a la antigua. Antes se hablaba con razón y con reglas, pero ahora solo hay regateo. Los países pequeños tienen que arreglárselas rápido, y los países grandes se ensarzan directamente. Las fábricas tienen que currar sin parar, y el dinero también tiene que salir por patas hacia lugares más seguros. Ahora, con solo que Estados Unidos estornude un poco, arrastra consigo un montón de consecuencias. El precio del petróleo, los precios de los bienes, los tipos de interés, todo se pone a bailar. Mucha gente incluso sentencia que ahora la política tampoco puede ser flexible a la antigua, sino que Donald Trump obligó a todos a elegir bando claramente. Quien no eligiera la puerta correcta sería complicado por Estados Unidos, y ese sería un final amargo que nadie querría probar del todo. Y hasta aquí el video, que ya se ha hecho larguísimo. Espero que después de este video también hayáis guardado en el bolsillo alguna información interesante. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún video de calidad. No os perdáis ningún clip.